Julio José Prado, buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Usted es economista, licenciado en Comercio Internacional, PhD en Management, con énfasis en competitividad, especialista en competitividad y desarrollo industrial, máster en Administración de Empresas, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca. Comencemos con mi pedido de que me ayude a interpretar un fenómeno económico este fin de semana. El comercio, la Feria de Comercio Electrónico en Guayaquil, abierta por la Cámara de Comercio y liderada por Leonardo Otati, que creo que es el presidente del gremio de comercio electrónicos o algo parecido, reportó algo que ayer me desconcertó. El año pasado, en la misma feria, el gasto promedio por persona fue $100. ¿De cuánto cree que fue este año? De haber sido al menos un 50% más, si no 80% más. Ya ve, yo imaginaba algo así, era lo lógico, ¿verdad? Fue de $500. El gasto promedio por compra, por usuario, por persona, fue de $500. ¿Qué interpretación hace usted de esta cuestión? Bueno, muy buenos días, Carlos. Buenos días, bienvenido. Es un gusto poder estar en su programa. Buenos días a Yolanda también, que está ahí con usted. Pues bueno, en términos generales, sí, las cifras son amplias, digamos, ¿no? Pasar de 100 a 500, una multiplicación de 5, habría que ver exactamente qué tipo de compras fueron las que han estado haciendo las personas, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí hay una base para todo esto, Carlos, que es que cuando las personas dejan de utilizar dinero físico, cash, y pasan a utilizar, por ejemplo, tarjetas de débito o medios de pagos electrónicos, se multiplica en algunas veces hasta por 2 el consumo, ¿no es cierto? Y cuando llega a utilizarse tarjetas de crédito en los locales comerciales que tenemos identificados, llega a multiplicarse hasta por 3 el ticket promedio. Esto demuestra que las personas, ¿no es cierto?, digamos, el tema de no utilizar cash, sino utilizar otros medios, ya sea tarjetas de débito o crédito, le beneficia también al local comercial porque la gente tiende a gastar más en esos locales. Bien, ese es ciertamente un factor, pueden haber otros, hubo ofertas especiales, hay compras represadas que igualmente se tenían que hacer, desde luego habría que averiguar lo que usted dice, a qué insumos se dirigieron, alguna gente, poca felizmente, que un rato se puso nerviosa y sacó su plata y la iba a gastar de todas maneras, prefirió esa manera. El crédito, como usted dice, especialmente en el dinero plástico, porque era en la mayoría de casos la vía de pagar se facilita, etcétera. Ese es un fenómeno. El otro, estamos tras averiguar por qué los bancos no bajan la tasa de interés. Se lo preguntamos a Antonio Acosta y me dice, no depende de nosotros. Hay franjas que fijan, son cerca de 22 categorías, los de la Junta de Regulación Financiera y Bancaria. Hablamos con Marco López y dijo, sí, nosotros fijamos las franjas, pero en base a la tasa de interés promedio que todos los bancos han cobrado, multiplicadas por un factor. Sea cual fuera la explicación, lo cierto es que nunca pueden bajar las tasas de interés, peor en estas circunstancias. Y dijo Marco López, ¿sabe por qué se mantienen altas? Porque todos los bancos prestan al tope de la franja. O sea, si la franja es 11.05, prestan a 11.05 o 12.04. Ninguno a 10.55, ninguno a 10.80. Eso, primera cosa. Segundo insumo. Ustedes dijeron hace 2 meses, un poco más, que tenían $12,000 millones en crédito para colocar en el país. La expectativa, desde luego, no es igual. Jaime Nebot planteó el otro día que pueden ser 7,000. 4,000, ¿ya? Con una línea de crédito internacional y 3,000 con una garantía del Estado. Lo último, no van a terminar prestando nada. Lo que van a hacer es dar mayor plazo a ciertos deudores según su categoría y refinanciar las deudas. Esa es la respuesta de la banca privada a la confianza que le ha demostrado el país, que en esta circunstancia nunca siquiera pensó en un retiro masivo de fondos. Y es más, después de la conversación con Antonio Acosta, una cantidad de gente, y se lo conté, llamó a decir gracias. Yo estaba pensando en sacar mi plata hoy día de ese banco, que es el banco líder, una cantidad de gente, porque hubo un banquero que dio la cara y dio respuestas. Otra cosa es que podamos coincidir o no. Entonces, ¿qué hacemos con ustedes? Bien, Carlos. Primero le voy a responder las 3 preguntas que usted me acaba de amablemente hacer.
y después le quisiera contestar la cuarta, que es un poco más amplia, pero espero poderla hacer después un poquito más amplio, que es ¿qué está haciendo la banca? Tengo cifras que las voy a presentar con usted por primera vez de qué está pasando, por ejemplo, con los diferidos, cuántas operaciones se han diferido, cuánto significa eso en oxígeno para las empresas, para los consumidores y demás. Eso se lo voy a contar después, ¿ya? Pero vamos al tema que usted me propone primero, el tema de las tasas, ¿no? Mire, Carlos, las tasas sí bajan. Y las tasas bajan, ¿no es cierto?, cuando en los segmentos en los cuales prestamos el riesgo no se eleva, la cantidad de liquidez que podemos prestar se mantiene. Y esto sucede, por ejemplo, y esto se lo puede revisar, Carlos, ¿no es cierto?, cuando bajaron las tasas en Ecuador hace pocos años, bajaron entre el año 2016 y mediados del año 2018 en el segmento productivo y corporativo. En ese segmento, con la misma puntualidad, techo, ¿hay algún segmento en el cual se pueda hacer eso este rato? Este momento no. Okay. En este momento no. Pero pensamos igual. Si hay un mecanismo, pero si hay un mecanismo que se puede utilizar, ya le voy a contar cuál. Mire, el mecanismo que se puede utilizar directamente es un fideicomiso, que es exactamente el que usted acaba de mencionar, ¿no? Pero, a diferencia de lo que ha propuesto el abogado Nebot, que el mecanismo es el adecuado, el fondeo es inadecuado, porque en realidad no es que hay más liquidez en el Ecuador para poner en un fideicomiso adicional, ni el gobierno lo tiene, ni la banca lo tiene, porque eso tiene que servir para otros fines. Lo que sí se puede hacer, y ya lo estamos trabajando hoy por hoy, Carlos, es traer dinero del exterior, de fondos privados, sobre todo, ni siquiera de multilaterales, sino de fondos privados, que nos permitan armar este fideicomiso. En la primera etapa tenemos ya identificados 300 millones de dólares que podrían después ser apalancados, ¿no es cierto?, para que los bancos presten mucho más, y esto serviría sobre todo para pymes. Bien, siguiente punto. Puede crecer mucho más, ¿no? Buena noticia, ok. Siguiente. Sí, el tema de solo para explicar, el tema le decía yo que la tasa sí baja, ¿no? La tasa corporativa baja y llegó, por ejemplo, el techo de esa tasa está en el 9%, fijada por el Banco Central y la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 9%. En el año 2016 y 2017, hubo bancos que llegaron a prestar a tasas del 5,5% o hasta 6%. Es decir, ahí el poder de mercado, digamos, ¿no es cierto?, lo tienen las empresas, porque son las corporaciones las que pueden justamente hacer negociaciones muy importantes, y esto hace que la tasa baje. ¿Cómo está ahora esa tasa, Carlos? Está pegada al techo, porque evidentemente con menos fondeo, con buenas líneas internacionales y con menos demanda también de las empresas y de parte de crédito, ¿no es cierto?, hay demanda de crédito, los bancos no tienen opción y se pegan al techo máximo de la tasa. Ya, el tercer factor, que de ustedes no depende, sino de la Junta de Regulación Financiera y Bancaria. Dígame, Carlos. El tercer factor, que de ustedes no depende, sino de la Junta de Regulación Financiera y Bancaria. Sí, así es. Mire, a ver, depende de la cantidad de liquidez, depende de la competencia de mercado, pero el Ecuador es el único país de América Latina que tiene este sistema de fijación de tasas que ha sido reconocido por el propio gobierno, por la superintendencia de bancos, por el FBI, por todo el mundo, que es el peor sistema para poder tener un mayor crédito, mayor bancarización. Y entonces la propia superintendencia de bancos tiene un estudio en el que dice, esa fijación de tasas lo que ha creado es más concentración, más exclusión financiera, y el Ecuador tiene uno de los países más bajos de bancarización. He visto ese estudio de Ruda Rey, lo he visto. ¿No es el momento entonces de cambiar el sistema? Por supuesto, nosotros estamos totalmente de acuerdo, Carlos, que hay que cambiar ese sistema de forma agregada. El sistema de tasas de interés no está funcionando en el Ecuador. Okay. Esto no significa subir tasas, significa reconocer el riesgo de cada segmento de crédito en forma adecuada, digamos. ¿Cuándo van a cambiar ese sistema o tenemos que esperar el 2021? No, fíjate, Carlos, en noviembre del año pasado se mandó un proyecto a la Asamblea que contenía apertura a la banca extranjera, reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero, reestructuración total del sistema de tasas y del sistema de liquidez del Ecuador. Depende de la Asamblea. Depende de la Asamblea. Tiene que pasar por la Asamblea estos cambios. Lo otro, antes de que usted me cuente, y no me voy a olvidar, ¿qué está haciendo ahora la banca? Inquietudes adicionales para usted tiene Yolanda Torres. Les recuerdo que estamos con Julio José Prado, quien es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca. Yolanda.
En realidad, Carlos, has cubierto mis inquietudes. Yo voy a aprovechar la presencia del economista. Buenos días. Para preguntarle algo que hace pocos minutos le consultamos a Alberto Acosta, economista. Según el Observatorio de la Dolarización, habría existido una fuga de capitales entre el 1 y el 22 de abril. ¿Ustedes han notado un retiro inusual o transferencias inusuales importantes en este mes? Yolanda, hay gente que quiere hacerle daño a la dolarización, hay gente que quiere hacerle daño al sistema bancario y creo que la mayoría de nosotros identificamos quiénes son, ¿no es cierto? Le doy un dato, que es el dato que va a salir también dentro de poco, esta semana, ¿no es cierto? Ya cerramos los balances del mes de abril y le tengo una buena noticia a la ciudadanía. En el mes de marzo, ¿no es cierto?, el mes junto anterior, salieron depósitos del sistema por 700 millones de dólares. En el mes de abril, esta proporción bajó a 70 millones de dólares y cayó por 10 veces, ¿no es cierto?, la salida de depósitos del sistema bancario. Y esto se debe, ¿no es cierto?, a que los bancos han logrado mantener la confianza de las personas y que la gente, los clientes de la banca, confían en esa banca, ¿no? Claro, evidentemente hemos perdido depósitos porque hay menos liquidez agregada en la economía, pero el segundo elemento, según un estudio del Banco Central, que sé que lo van a publicar ya dentro de poco en redes, ¿no es cierto?, la salida de divisas que se ha dado, Yolanda, en este último mes, en el mes de abril, 70% corresponde a comercio y servicios, es decir, transacciones normales. El 30% corresponde a salida de capitales, que puede ser para pago de deuda o puede ser una salida de capitales neta. En cualquier escenario, ese 30% del que estoy hablando está dentro de las condiciones normales e incluso menor de lo que suele ser en otros meses o en otros años. No hay ningún problema por ahí. Perfecto, gracias, economista. Esto me parece desalentador, porque siendo franco es desalentador. Le pregunté si hay algún sector donde las tasas puedan bajar, porque el riesgo no se eleve y la liquidez se mantenga, y me dijo con toda franqueza, ninguno. Tradúzcame eso, es decir, nuevos créditos no van a haber, por lo menos hasta que llegue esta línea de 300 millones de dólares de fondos privados. ¿Así es? No, Carlos, sí va a haber nuevos créditos. Mire, lo que es correcto es, y estamos totalmente en línea con lo dicho en la entrevista con usted de parte de Antonio Acosta, los 12,000 millones de dólares que nosotros anunciamos fueron anunciados antes de que haya la declaratoria de la emergencia nacional, es decir, una situación absolutamente diferente a la que vivimos hoy por hoy, casi después de 2 meses de encierro y de paralización en el Ecuador. Entonces, ¿va a haber recuperación de cartera? Sí que la va a haber y esperamos que esa recuperación de cartera permita mantener ese dinamismo de crédito. Va a haber refinanciamientos y renovaciones, que son los mismos créditos anteriores, pero ampliados los plazos y también con nuevos créditos. Y va a haber nuevo crédito adicional definitivamente hacia las nuevas empresas. Lo que no le puedo decir, Carlos, en este momento es cuánto va a ser lo que vamos a lograr, porque en realidad hoy por hoy estamos en un entorno en el cual no sabemos. Lo entiendo. Qué bueno lo que acaba de decir. Lo otro, ¿no le duele el corazón a usted cuando tienen que prestar para microcrédito al 24%? Miren, el trabajo que hacen los bancos en el tema de microcrédito y Pregunto microfinanzas... si no le duele el corazón. Pregunto si no le duele el corazón. Le digo en serio. No, más bien, claro, más bien me parece una labor espectacular la que se hace desde el punto de vista de microfinanzas. Yo tuve la oportunidad, y quizás yo pensaba como muchas de las personas antes de estar a la asociación de bancos, el microcrédito es demasiado caro, debería estar más bajo, no es una ayuda para las personas que lo reciben, etcétera y demás. Yo tuve la oportunidad de ir a 2 bancos que ofrecen microcrédito, uno en la costa y otro en la sierra, a ver lo que se entrega. Carlos, le entregan $100, $200, $500 a estas personas y les convierten en empresarios, en microempresarios. No es solamente crédito, es un acompañamiento total para que puedan salir adelante, que aprendan sobre finanzas básicas, que aprendan sobre finanzas familiares y sobre la empresa. Con lo cual, si no tuvieran ese microcrédito, ¿no es cierto?, ese 24 o 25%, no tuvieran absolutamente ninguna opción. Me consta el acompañamiento total, hay un acompañamiento total, pero también para bajar el nivel de riesgo. Ustedes quieren asegurarse de que, aunque sean pequeños montos, esa gente le pague. ¿Qué les dice el hecho de que cuando no están bancarizados, a esa gente le prestan 100 o 500 dólares al 10% diario, no mensual, 10%
diario. Al final del día, o les dan 100 y pasan con una moto recogiendo 10, o les prestan 100 pero le entregan 90. Y al día siguiente, la misma historia. ¿Qué les dice eso? ¿No es este un sector honesto, ultra eficiente, genio en economía que es capaz de multiplicar su capital así? Carlos, por eso es que el total de operaciones que se hacen, al menos de la banca privada, no estoy diciendo las cooperativas, de la banca privada son alrededor de 650,000 microempresarios que se atienden cada año. Ese es el volumen. Podríamos doblarlo, ya le cuento cómo. Pero fíjense ustedes, en el segmento de microcrédito, el riesgo no es el problema, es el costo de atenderles, porque ustedes entenderán que ir a prestarle a una persona $100, $200 o en el mejor de los casos $1,000 es absolutamente caro, porque es una persona física que va, digamos, y le hace ese contacto. Pero por la desconfianza, porque desconfían en el cliente, por la desconfianza, más allá de que no conoce las técnicas de contabilidad, de informático o no está bancarizado, por la desconfianza, porque desconfían en el cliente. Carlos, permítame, le doy un dato adicional, y este es un dato que no le he mencionado antes en televisión y ninguna entrevista radial tampoco. Si es que nosotros, y tenemos un estudio, si es que nosotros logramos subir 3 puntos, solo 3 puntos, la tasa de micro, nosotros lograríamos bancarizar durante el próximo año a 1 millón de personas que nunca han estado bancarizadas. Es decir, estuviésemos bajando la desbancarización en alrededor del 25% en el Ecuador. ¿Sabe cuál es mi respuesta ahí? Muerto por 1,000, muerto por 100,000. Muerto por 1,000, muerto por 100,000. Si eso es cierto, vale la pena. La gente pagará 27% de 24%. Supongo yo, asumo, digo también con mucha facilidad. La gente, si el retorno es que haya mucho más gente bancarizada y luego por ese mismo factor, 1 o 2 años después, la tasa de interés pueda caer. Exactamente, por eso mismo. Entonces, ¿pero qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos que nos permitan subir de ese techo en el cual no podemos pasar. Pero entonces, fíjese usted, solo con 3% más que a la persona no le va a afectar, cubrimos el riesgo adicional. Sí le va a afectar, pero no a un nivel crítico. Tampoco es que no le va a afectar. Claro, como usted no vive del microcrédito, dice que 3% más no le va a afectar. Sí le va a afectar, pero hay un beneficio a largo plazo que hay que explicarle. Una de las cosas que tanto he insistido en gente que ha venido aquí con buenas ideas estas 2 semanas es que falta comunicación. Uno es ninguno. Que usted nos diga esto una sola vez no sirve. Si ustedes logran multiplicar su mensaje y hacerse entender por lo menos y no lograr coincidencias, esta cosa va a andar sobre ruedas. Lo último, usted me dijo que iba a contarme qué estaba haciendo la banca. Dele. Sí, Carlos, y le tengo también noticias inéditas. Ya yo le traigo cifras nuevas de acá que creo que vale la pena compartir. Dele. Mire, en monto de operaciones diferidas, se han diferido 3.500 millones de dólares solamente en el corte, desde 1 de abril hasta el 15 de abril. Ese es el dato que le tengo hoy por hoy, que es un dato todavía parcial, pero son 3.500 millones de dólares. Entre todos los bancos. Entre todos los bancos privados. Ya. Y número de operaciones que se han diferido son alrededor de 1.285.000 operaciones. 1.200.000 operaciones diferidas. ¿Cuáles son los segmentos que más se han beneficiado de esos diferimientos de pago? Se ha beneficiado el consumo, en el cual se han diferido alrededor de 1.400 millones de dólares, y el microcrédito, justamente donde estamos conversando, alrededor de 1.300 millones de dólares. Y solo para que lo tengamos con referencia, y con esto termino, Carlos, de esos 1.300 millones que se han diferido en micro, eso ya representa, del total de la deuda de lo que tenían que pagar las personas de este mes, representa casi el 90%. Ese es el oxígeno que le estamos dando a la gente, ese es el oxígeno que le estamos dando a los microempresarios y a las familias del Ecuador. 3.500 millones de dólares solamente en los 15 primeros días de abril. Le agradezco, Julio José Prado, revelador, sin duda, aunque no reconfortante del todo, lo que nos acaba de decir.